El libro que quiero comentar hoy es, además de un ensayo raro y original, una pieza literaria de cierto valor que podríamos encuadrar en la sórdida literatura zoofílica, epígrafe maltrato animal. Se trata de La mente del delfín de John C. Lilly, The Mind of the Dolphin, un ensayo. Conocí a John C. Lilly, autor de este libro, por El centro del ciclón, The Center of the Cyclone, un autoestudio acerca de los efectos del LSD en el cuerpo, en el sentido de estudio que efectuó sobre sí mismo autoanalizándose. Este libro ya presentaba una textura parecida a la del libro que traemos hoy, La mente del delfín. Por un lado, ideas locas y al mismo tiempo visionarias, y por otro, un grado importante de delirio que puede ser confundido con literatura. Por ejemplo, en El centro del ciclón, en ese libro, nos muestra la historia de la prohibición del LSD, un suceso por el que merece por un momento creer en determinadas teorías conspiranoicas relacionadas con la industria farmacéutica. Fue realmente extraño cómo el LSD se consumía de forma masiva en Estados Unidos y cómo fue prohibido radicalmente cuando sus resultados a nivel terapéuticos eran muy interesantes. En ese libro también describe sus experimentos con dosis cada vez más altas de LSD en tanques de vacío, flotando inerte en el agua. Tales descripciones y consideraciones son una mezcla entre literatura puramente alucinógena y observaciones precisas sobre la naturaleza del ser humano y de las sustancias como el LSD alucinógenas. Al mismo tiempo, sin embargo, en otros capítulos, este personaje, con pretensión ensayística, acaba hablando con deidades o pasa semanas en un claro estado maníaco removiendo pedruscos en un desierto chileno. Es un libro muy extremo, El centro del ciclón. Por esta textura que describo, considero también a La mente del delfín como una obra literaria, sobre todo por su parte final que relataré con detalle, donde un delfín en cautividad llamado Peter acaba fatalmente enamorado y dependiente de su cuidadora, en un sucederse de escenas donde parece que el narrador no tenga como mucho entendimiento de qué está pasando realmente allí. Por otro lado, los métodos sesenteros que utiliza para con los animales John C. Lilly le permiten elaborar determinados experimentos que tienen interés y que incluso resultan imaginativos. Dado que no tenemos una definición exacta de lo que es la consciencia, caminamos aquí en la oscuridad. Sin embargo, se sabe que los delfines son animales con consciencia de sí y amplias habilidades sociales y verbales. Son seres particularmente inteligentes acerca de los que se cuentan historias documentadas que muestran empatía, sentimientos profundos y sofisticación conceptual. Si bajamos al detalle, los delfines tienen ciertos aspectos que me llaman la atención. Por ejemplo, tienen un aparato fonador doble, tienen dos cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales no son simétricas y además actúan por separado, de manera que los delfines son capaces de crear una estereofonía de sonidos. En el libro se explica un experimento donde se conduce al delfín a un tanque de vacío pensado para registrar de forma aislada sus vocalizaciones. Tanto la derecha como la izquierda del aparato de fonación estereofónico se graban de forma separada. Se determina en este experimento cómo los dos aparatos funcionan de forma distinta, a veces por separado, a veces en paralelo, y cómo en todo caso la mente del delfín computa el resultado como una unidad, como si el aparato de fonación fuera uno solo. De hecho, cada aparato de fonación, cada cuerda vocal, digamos, produce dos frecuencias por separado que lógicamente cuando se simultanean al mismo tiempo entran en interferencia creando una tercera frecuencia. El delfín puede mover por otro lado la fuente de su sonido de un lado a otro de la cabeza. Nosotros en nuestro interior solo tenemos la experiencia de una fuente de sonido única. Además, la diferencia de tamaño de las dos partes del aparato fonador permiten que cada parte ofrezca un espectro distinto de sonidos. El autor concluye, tras sucesivos experimentos, que la complejidad del órgano es parecida a la complejidad y profundidad del lenguaje resultante. Según John C. Lilly, sobre estos temas se puede conversar con un delfín, sobre los siguientes temas. Un delfín puede conversar sobre el desplazamiento desde la superficie del mar hacia el fondo. Puede conversar sobre peces de un tamaño dado a distancias dadas, tiburones de tamaño dado y todas estas otras cuestiones en un dominio de frecuencia, tiempo e intensidad que tendríamos que convertir en imágenes visuales. Me parece que esto puede convertirse en una especie de piedra roseta, dice John C. Lilly, para proceder a un análisis de delfines. Al menos es una pista suficientemente buena para seguir investigando y es una hipótesis cuantitativa comprobable.
En el vídeo anterior hablábamos de Lacan y su biografía y me pregunto qué disquisiciones realizaría Lacan a partir de esta idea, es decir, que el lenguaje en los delfines se configura desde dos fuentes distintas. El momento fundamental en los delfines de la transposición del impulso químico-eléctrico a la conceptualización en el lenguaje es bífido o estereofónico. ¿Quién sabe lo que pensaría Lacan sobre esto? Ciertos detalles como este me revelan la importancia de la no especialización si se quiere dar con hallazgos inéditos. Lo que quiero decir es que en la medida en que un psiquiatra es solo un psiquiatra y no algo más amplio, humanista cuanto menos, su universo investigador y descubridor es reducido y solipsista. Y acaba en viciosos círculos conceptuales escolásticos. John C. Lilly es más bien lo contrario, es un tipo realmente intrépido, un tanto alocado como se ve en sus textos, muy soñador. Estos son aspectos que me interesan de John C. Lilly. Por un lado, la imaginación investigadora y la capacidad de plantear hipótesis arriesgadas. En este libro ocurre continuamente. Por otro lado, una voluntad de sistematizar experimentos para comprobar sus hipótesis más audaces. Dedica, de hecho, varios capítulos a detallar cómo trata de crear un sistema de comunicación entre humanos delfines a partir del estudio de los sonidos de los delfines. Lo llama vocal mimicry. Se detallan, pues, en estos capítulos muchos aspectos que nos permiten pensar en el delfín como un animal verdaderamente inteligente y sutil. Por eso insisto, por un lado, en una lectura parcialmente literaria de la obra, porque he consultado diferentes fuentes modernas o más actuales acerca de los delfines y en ningún caso alcanzan el nivel especulativo ni la audacia experimentadora de John C. Lilly en esta obra. Este aviso nos sirve para enfrentar el colofón de este vídeo, que es la historia del delfín Peter y del delfín Pam, narrados a partir del capítulo 10. En estos capítulos se describe primero cómo es el laboratorio. John C. Lilly es muy preciso a la hora de explicar cómo van a ser sus experimentos, explica la metodología, explica las posibles problemáticas. En ese sentido es muy interesante y tiene una voluntad cientificista. Luego, cuando desarrolla el experimento, la cosa se vuelve un tanto literaria. En este capítulo, pues, se describe primero cómo es el laboratorio, el capítulo 10. En él vivirán encerrados investigadores y delfines en una especie de gran hermano que es la clave de los sucesos que siguen. En el capítulo 11 se describe el experimento titulado Viviendo con un delfín, 7 días y 7 noches con Pam, donde la científica Margaret Howe describe cómo pasa 7 días viviendo encerrada con un delfín llamado Pam en un mismo espacio reducido. Una situación un tanto extrema de la que propiamente no se puede hacer ciencia, pero sí psicología. Lo que tenemos en el libro es el texto de John C. Lilly, texto ensayístico, y luego los fragmentos del diario, o sea que el libro en realidad tiene doble autoría. Hay texto de esta mujer llamada Margaret Howe, que es la investigadora que vive y experimenta con los delfines. Dice Margaret que le cuesta adaptarse a los patrones de sueño del delfín. Relata en este capítulo cómo construye poco a poco una cierta confianza con el delfín Pam, que pasa de ser tímido y educado a ser juguetón y atrevido. Margaret describe esa confianza con el delfín de una forma que llama la atención. Llegamos al punto en el que Pam me demanda atención. Me interrumpe, aletea para llamar mi atención y yo me siento más libre con ella. Pero a veces se excede y tengo que gritarle por algo que me está molestando. Es decir, hay una relación de confianza entre el delfín y la investigadora, pero también es una relación de dominio entre ambas. El delfín la reclama y a veces es muy pesado y ella tiene que rechazarlo. Hay una situación un poco tirante entre los dos. Sin embargo, la relación no sigue desarrollándose porque el experimento termina. Estaban delfín e investigadora aislados durante 7 días en un hábitat. En el siguiente capítulo la apuesta aumenta y aparece en escena el delfín Peter, con el que se llegará mucho más lejos. En los meses de junio, julio y agosto de 1965, Margaret Howe y un delfín vivieron juntos y aislados del resto en ese hábitat. Este aislamiento tenía algunas excepciones. Por ejemplo, los sábados de Margaret eran festivos y podía salir de confinamiento. Se siguió además un estricto horario de actividades centrado en la interacción y convivencia entre Margaret Howe y un delfín, este delfín que llamamos Peter. Desde experimentos lingüísticos hasta una curiosa acotación que dice sábado noche de dormir con Peter. John C. Lilly incluye las anotaciones de Margaret. En ellas, como decíamos, es el diario, en ellas Margaret habla de lo impetuoso que es el delfín al principio. Dice que en algunos juegos le muerde los pies, pero que también tiene largas sesiones de amor con él. Las define así, loving sessions. Por otro lado, el papel que adopta con el delfín es el de maestra,
con varios momentos al día en los que se ejercita con el delfín a través de premios para que éste aprenda, por ejemplo, a contar números. Están intentando enseñarle el lenguaje humano al delfín. Lo fundamental, por ejemplo, a contar, a comprender lo que es la numeración. Cuando se alcanza la segunda semana del experimento, la situación es simétrica a la anterior, el anterior experimento que duró solo 7 días. Se ha creado una confianza entre Peter y Margaret. El delfín ya no es brusco en ciertas actitudes, sino amable y sumiso. Por ejemplo, a la hora de despertar se acerca a ella exigente, pero ya sin rudeza. Margaret señala que Peter tiene mayor inclinación a jugar. Recordemos que utilizan el juego para establecer el vínculo comunicativo. Dice también que el delfín se comunica más lento, o sea, con más calma. Dice, Peter tiene una vocalización más humanoide ahora que hace 2 semanas. Notemos que literalmente en este experimento se está tratando de convertir al delfín de su delfinidad a una especie de humanidad, y todo ello manteniéndolo preso en un laboratorio cerrado. No parecen notar ni la experimentadora ni el autor del libro en qué medida la mente del delfín cautivo puede estar distorsionada en semejante contexto. Pero esto es lo que describen casi inconscientemente. La entrada en la desesperación y, por lo tanto, de una forma u otra, el bordear de la locura del delfín. Esto es lo que describen en el texto sin darse cuenta, pero eso es lo que me parece fascinante este texto. La tercera semana el delfín está más distante y no atiende en las clases. Margaret se enfada con él. Parece que el delfín se ha encerrado en sí mismo. Al mismo tiempo, Margaret señala que un día, viernes, tiene un acceso de desesperación y ya no puede soportar más estar en ese encierro y sale del laboratorio a dar unas vueltas en coche y a airearse. Me sorprende que no se plantee que el delfín podría necesitar lo mismo. Aunque se le ha habilitado una zona definida como outside, no es libre. En la cuarta semana, dice Margaret, Peter está más interesado en los juegos. Tiene ganas de jugar y comprende bien los juegos que se le enseñan. Yo acoto entre paréntesis, claro, es que no tiene otra cosa con la que entretenerse. Parece, por otro lado, que las clases de lengua humanoide con el delfín vuelven a funcionar y él está dispuesto a aprender. Al mismo tiempo, la investigadora nos describe cómo, para conseguirlo, sigue un patrón continuo de premio y castigo con el delfín. El clásico patrón que ejecutaría, por otro lado, cualquier persona con voluntad de dominio sobre el otro. Acaba escribiendo en el informe de la cuarta semana: Peter se ha excitado sexualmente varias veces esta semana, y yo tengo pensamientos y preguntas sobre esto que dejaré anotadas en un documento aparte. Aquí vemos que empieza a ocurrir lo inevitable con la dinámica premio-castigo sumada a la dinámica encierro. La dependencia del encerrado, en este caso el delfín Peter, sobre el que tiene el poder. Llama la atención ver en la conducta de Peter esa voluntad sexual dentro de este contexto. En el siguiente capítulo Margaret escribe: a diferencia de un perro, de un gato o de un humano, un delfín es más como una sombra que como un compañero de piso. Si se le da la oportunidad, nunca dejará de estar cerca de tu cuerpo. Esto quiere decir que Peter puede estar continuamente a tus pies tocándote, empujándote, incluso hablándote. No se separa de ti. Más adelante dice Margaret: si no está activamente involucrado en un juego, Peter está tocándome de una forma u otra y demandando mi atención. Claro, es que aquí de pronto, si pensáramos que Peter es un hombre, por ejemplo, la afirmación de Margaret tendría un cierto sentido. Es decir, que parecería Peter el hombre un maltratador, un pesado, vaya por decirlo así, para empezar un pesado. Pero Peter no es un hombre, es un delfín, un animal de otra especie que ha sido además esclavizado contra su voluntad, no está ahí por decisión propia. Al leerlo en esta clave, la frase de la investigadora resulta ciertamente perversa. El texto sigue profundizando en esta perversa relación, aparentemente ignorante de su propia perversidad. Es lo que me sorprende de este libro, magnífico por otro lado, por este motivo. Como esta es una invitación a la lectura y no un resumen, me detendré aquí, aunque la historia del delfín y de la investigadora sigue un poco más allá, por derroteros cada vez más turbios y sexuales. De una forma u otra, es un logro literario esta última sección del libro. Tenemos a dos narradores, John C. Lilly y Margaret Howe, parecidos al narrador de Pálido Fuego de Nabokov, en la medida en que viven una realidad con el delfín en la que no son conscientes del todo de la situación a la que someten al animal. Según como se lea el texto, si se personifica al animal, el animal puede sentirse como un maltratador de la investigadora, casi como un pesado, como decíamos. Si se tiene conciencia en todo momento de que Peter es un animal, el maltratador pasa a ser la investigadora.
Lo que se muestra simbólicamente, en esencia, creo, es una dinámica corrupta y de dominio entre dos seres y cómo esta dinámica es complementaria y fatal para ambos, y cómo la sexualidad y luego la violencia, creo, son pasos finales de un largo proceso de incomprensión inicial. Así pues, ensayo especulativo interesante, pero también una obra un tanto siniestra. Por último, quisiera apuntar que este es un libro que me ha costado mucho encontrar. Lo encontré en PDF en Library Genesis, un sitio un tanto, digamos, outsider. Creo que no está traducido, entonces es de difícil acceso. Pero bueno, como ocurre muchas veces, libros de enorme dificultad de acceso suelen ser libros muy interesantes. Por algún motivo no está traducido, no lo entiendo del todo, porque me parece muy guay la obra de John Cleese. A mí me resulta fascinante. Creo o no en ella, no sé, tiene algo que subyace a la obra, una especie de entusiasmo, una especie de prosa efervescente, una especie de fuerza investigadora que muchas veces no se ve en textos más modernos con pretensión científica. En fin, os animo a comentar, a darle al like si os ha gustado el vídeo, es algo que me ayuda bastante a que llegue a más gente. A suscribiros si os interesa este tipo de vídeos, ya veis que vamos haciendo análisis de libros y si se puede enlazando diferentes temas. Para mí el tema de cómo se pasa del impulso químico eléctrico al lenguaje es un tema principal de este canal, donde no somos filósofos, somos solo comentaristas de libros, somos un tanto humanistas y decimos cosas disparatadas, pero claro, como ocurre en la obra de John C. Lilly, el humanista puede hacer lo siguiente: mezclar cosas, decir disparates y que otros se encarguen de pensarlo seriamente, lo que se ha afirmado. En todo caso, invitación a la lectura de Libro Raro, que añadimos a la sección de libros y lecturas. Hasta la próxima.